Muy bien, son las 9:46, seguimos en vivo, esto es 2017 y está con nosotros Carlos Rivera, abogado del IDL, porque mañana se inicia el juicio por las muertes en el penal del Frontón. Este capítulo amargo en nuestra historia en la que definitivamente se cometieron delitos de lesa humanidad, que ha pasado por una serie de etapas, ha ido a la Corte Interamericana, en fin, instancias distintas, pero la perseverancia de las víctimas o de quienes han considerado que los responsables no han cumplido todavía con pagar por esto, ha permitido que el juicio permanezca hasta hoy abierto y que exista una posibilidad de una sentencia realmente ejemplar. Sí. ¿Estoy o no cierto? Totalmente, totalmente. El capítulo de mañana, ¿por qué es tan importante? Porque finalmente, después de 31 años, es posible entrar a la etapa más importante del proceso penal, que es el juicio oral, ¿no? Escuchaba tu comentario antes de sentarme en esa mesa. Efectivamente, ha pasado demasiado tiempo, ¿no? O sea, no es correcto que un crimen de esta naturaleza tenga que esperar más de 3 décadas para finalmente... Estamos hablando del primer gobierno de Alan García. Del primer gobierno, es un hecho del 18 y 19 de junio de 1986. Y es un caso que en realidad ha transitado todos los mecanismos de impunidad, ¿no? Juicios en la justicia militar, leyes de amnistía, interferencias políticas, y por eso es que en concreto la investigación en el fuero civil recién comienza en el año 2001. Esa investigación que comenzó en el año 2001 está recién mañana teniendo un juicio oral, 16 años después. No es correcto en realidad, ¿no? Creo que no es correcto para las víctimas, tampoco es correcto para los investigados, porque finalmente no pueden tener esa condición durante tanto tiempo. En este caso creo que es una responsabilidad del sistema judicial peruano mañana comenzar a hacer un juicio de verdad eficiente, un juicio con un tribunal imparcial, ¿no es cierto? Ojalá que no interfiera mucho a la política en una actividad que puede durar más o menos unos 2 años y que al final de eso se determinen las responsabilidades de las personas que están mañana presentándose como acusados de acuerdo a los términos de esta ¿Quiénes son los responsables? ¿Ustedes creen que va a ser un juicio que va a castigar a los reales responsables? Mira, esa es una pregunta que la Fiscalía se hace desde el año 2012, ¿no? Cuando Luz Ibáñez plantea esta acusación. Y le pregunto directamente por las responsabilidades políticas del caso, ¿no? Exactamente. Hablamos de un presidente en ejercicio. Y responsabilidades de carácter penal. Lo que mañana se va a verificar y se va a debatir durante muchos meses son las responsabilidades de carácter legal y penal específicamente. La Fiscalía ha formulado una acusación contra 35 marinos, la semana pasada ha retirado la acusación en el caso de 1 y por lo tanto mañana deberían estar sentados en la Sala Penal Nacional 34 marinos que la Fiscalía identifica claramente como los autores materiales del crimen. Claro, participaron directamente en el operativo. En el operativo y en la ejecución extrajudicial de los internos del Frontón. Pero la Fiscalía Mávila, ya el año 2012, cuando formula la acusación, dice muy claramente que se ha encontrado con un caso en el que solamente hay autores materiales, pero dice, es imposible que ese crimen, un crimen de 133 personas, haya sido decidido por esas personas que materialmente cometieron el crimen. Claro. La Fiscalía dice, oye, el crimen se ha cometido como consecuencia de decisiones de órdenes superiores, y por eso es que envió un mensaje... Claro, no es que los marinos decidieron ellos ir y ejecutar a la gente, no... Dentro de la lógica militar, eso no es posible, no funciona así. No ocurre así. Pero ahora, y si comparamos esto con el caso Fujimori, por ejemplo. Mira, en realidad voy a tener la posibilidad de participar en ambos juicios. Me da la impresión que aquí hay en el caso Fujimori, una actuación, yo diría, notable del Ministerio Público en cuanto a señalar responsabilidades como autor mediato de quien tenía la presidencia de la República en el momento que ocurren los crímenes. Pero en este caso, en realidad hay un papel completamente diferente de la Fiscalía, por lo menos en la etapa de la investigación y en la etapa de la formulación de la denuncia. Por alguna razón, que yo creo que son razones estrictamente políticas del Ministerio Público, que decide excluir... ¿Que está protegiendo, por ejemplo, al expresidente Alan García? Sin duda, ¿no? Y eso fue materia de una discusión muy intensa que tuvimos con el Ministerio Público entre el año 2004 y 2007, cuando finalmente cierra la posibilidad de que el señor García sea finalmente denunciado, a pesar de que no es que haya solamente un ánimo de las ONG, sino de un montón de evidencias que el propio Ministerio Público logró develar en el curso de la investigación, pero el momento que decidió denunciar se olvidó de todo eso. Claro, porque si lo de mañana termina finalmente sentenciando a los 35 marinos, tendría que seguirse el hilo de quien dio la orden. Sí, efectivamente. De hecho, esta acusación señala eso y dice,
el crimen es un caso solamente contra autores materiales, pero la Fiscalía concluye que el crimen se ha cometido como consecuencia de una decisión superior, y por eso dice que la responsabilidad de los autores mediatos, que no están en este caso, que solamente tienen la condición de testigos formalmente. ¿Cuántos son? Son 34 acusados, ¿no es cierto? Y obviamente varios deberían haber tenido la condición de autores mediatos. Sí, pero los testigos, ¿no? Los que están comprendidos como testigos, son 82 personas. 82 personas, entre ellas, encabezadas por el señor Alan García. Alan García, sí. Pero que siguen con... efectivamente, estas personas tienen que presentarse al juicio. Ajá. Y dar un testimonio. Por eso es que la Fiscalía dice, la responsabilidad de los autores mediatos se va a verificar en el juicio y estará a resultas del juicio. Es decir, en concreto la Fiscalía está planteando de que, si bien es cierto, hay algunas personas que tienen ahora la condición de testigos, pero que en realidad en el curso de la investigación se determinó que eran autores mediatos, la Fiscalía dice, al final del juicio, el tribunal tendrá que tomar una decisión, porque se habrá verificado que el crimen no fue una decisión de quienes lo ejecutaron materialmente, sino de gente que estuvo en una suerte de vértice superior del poder y sobre el cual existe múltiple evidencia en el expediente de investigación de que efectivamente fueron los que dieron las disposiciones, órdenes para que ocurra como ocurrió el caso del Frontón. Le hago una pregunta que cualquier ciudadano se haría. ¿Hay más evidencia de la que llevó a Fujimori a prisión? Sí. Sí, hay más evidencia comprometedora sobre García, a eso voy. Y por eso le hacía el paralelo, ¿no? Fujimori y Alan García, porque en los dos casos se trata de crímenes de lesa humanidad, en los dos casos violaciones de derechos humanos, pero en un caso se ha extendido de una manera increíble este proceso y finalmente el señor y sus personas de confianza están dentro de los testigos y no dentro de los autores. Respondiendo a la justicia. Claro. Sí, mira. Pero en el caso de Fujimori, el señor está preso. Exacto. El expresidente está cumpliendo una condena. Una condena porque nunca se puso en tela de juicio este tema de la, efectivamente, que desde mi punto de vista, mediata, ¿no? Exactamente, desde mi punto de vista, en este caso, el señor García también debió ser denunciado como autor mediato. ¿Qué pruebas tendría usted para decir que son contundentes o que considera son contundentes para probar esa? Te parecería curioso, pero son los militares los que intervienen, incluyendo a Gianpietri, los que generan un mayor nivel de incriminación sobre Alan García. Es decir, Gianpietri, siendo el jefe de la operación militar en la isla del Frontón, es el que dice que acepta la intervención del viceministro Agustín Mantilla dando órdenes militares. Claro, era viceministro. Exactamente, ¿no? Dando órdenes militares para el inicio de la operación, para el disparo de explosivos, para el derrumbamiento del pabellón azul. Él acepta órdenes de quien es civil, siendo el... Y eso está declarado y es parte del expediente. Exactamente. Y él dice, cuando se le pregunta a Gianpietri, como te decía, ¿por qué acepta esa orden de un civil? Él dice, porque mi comando, la segunda zona naval del Callao, dice, le había informado que siga las órdenes de Mantilla porque era el representante del presidente de la República. Y luego hay una serie de testimonios de oficiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de la comunicación permanente y constante y de las disposiciones del presidente de la República desde la mañana del 18 hasta la tarde del día 19. Claro, incluso hay una cronología detallada, ¿no? Exactamente, es decir, mira, son los propios oficiales, tanto de la Armada como del Ejército, los que dan cuenta de cuál es el nivel de intervención del presidente de la República. Y eso está en el expediente. La Fiscalía en su momento simplemente dijo, esto no quiero ver. Por eso, respondiendo más claramente a tu pregunta, desde mi punto de vista, habiendo tenido la posibilidad de ser abogado en el caso Fujimori, en este caso hay más prueba directa contra García que la que existió contra Fujimori en el caso Fujimori. Sin ninguna duda. Pero lamentablemente, García en este caso tiene la condición de testigo. La fiscal advierte eso y dice, esa responsabilidad se va a verificar en el juicio. Tiene mucho que ver el habeas corpus, la acusación contra los jueces del Tribunal Constitucional, porque ese Tribunal Constitucional pretendió cerrar esa posibilidad para un segundo juicio. Tendrá que haber en algún momento un segundo juicio en el que, luego que termine se determine esa responsabilidad. Lamentablemente, es demasiado tiempo, ¿no es cierto? Son 31 años, este juicio a mí me da la impresión va a durar por lo menos un par de años, si es que se hace de una manera sostenida, y capaz recién ahí se tendrán que verificar esas responsabilidades que la Fiscalía dice son las de los autores mediatos, los que dieron la orden para que ocurran los hechos como ocurrieron y que finalmente se ejecute extrajudicialmente a 133 personas, ¿no? Qué bárbaro.
O sea, Sí, 2 es terrible. años recién para establecer si es que se inicia un proceso. Lamentablemente, esa es una responsabilidad del Ministerio Público, que en su momento, estoy hablando de diciembre del año 2004, cuando se formula la denuncia, decidió ¿Quiénes eran olvidarse. los fiscales? El que hace la investigación, el que formula la primera denuncia es el fiscal Mario González, ¿no? Es el que, efectivamente, Mario González es un fiscal que hizo, yo diría, Mávila, una muy buena investigación. Curiosamente, hizo una muy buena investigación. Ayudó a develar cómo fueron los hechos del Frontón. Identificó dónde estaban los restos, entregaron restos, pero el momento de la decisión última y definitiva, que era presentarle el caso al Poder Judicial, él dijo: solamente voy a presentar autores materiales no mediatos. Y cerró la posibilidad. Nosotros impugnamos esa decisión, hemos discutido en un procedimiento de queja de apelación en el Ministerio Público por 3 años. Y el 2007, el Ministerio Público, en una fecha muy particular para muestras de amor, que fue el 14 de febrero del 2007, el Ministerio Público dijo: cerramos el caso, no hay posibilidad de que se siga investigando a los autores mediatos del crimen, ¿no? Y a partir de ahí simplemente ha continuado el proceso judicial, ¿no? Que nunca se ha cerrado, que es una cosa que se ha venido diciendo también, que se cerró. En realidad el caso del Frontón nunca se ha cerrado. Ha tenido un tránsito del año 2001 2004 en el Ministerio Público, del 2005 hasta la fecha en el Poder Judicial, y mañana comienza la etapa más importante y decisiva de un ¿Eso proceso significa judicial, que existe la remota posibilidad de que algún día pudiéramos ver a Alan García en un rindiendo tribunal? cuentas en este caso? Sí. Yo creo que sí, sin duda alguna. Y creo que los temores de García son los que se expresan en el mundo de la política, ¿no? Esta acusación contra los 4 miembros del TC en realidad es una suerte de situación jalada de los cabellos, porque fueron ellos los que han removido una suerte de palanca judicial que quiso crear el Tribunal Constitucional. Claro, porque en un principio anterior, estaba ¿no? prácticamente cerrado el tema, ya no se tocaba, no se iba a volver a hablar del asunto, pero finalmente estamos ante un nuevo proceso que inicia mañana. Sí, es el juicio oral, ¿no? Es la etapa más importante del proceso. Va a ser un caso complejo, hay 34 acusados, hay 82 testigos, es un caso complejo ya de por sí mismo, y seguramente yo presumo ¿Y siente que hay las garantías para el debido proceso? Mira, la Sala Penal Nacional normalmente ha brindado esas garantías, ¿no? Pero sí estoy convencido también por el conocimiento que tengo del caso y la historia del caso, que es un caso en el que hay mucha injerencia política, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y a mí me parece que esto de la acusación contra los jueces del TC es como cuando uno dice: le pego a Pedro para que escuche Juan, ¿no es cierto? Si se pueden tumbar, disculpando la palabra, a 4 jueces del Tribunal Constitucional, creo que es un mensaje muy potente contra los jueces del Poder Judicial, ¿no es Cuando cierto? escuchamos a Mauricio Mulder cuestionar al Tribunal Constitucional, A mí me da la impresión por que ese es un mensaje que en realidad tiene otro ¿eso guarda destinatario, relación, pero sin guarda duda relación alguna. con el caso del Frontón? Por supuesto, ¿no? Y es un mensaje político, y los jueces, digamos, también leen periódicos, ven televisión, y seguramente los jueces que mañana comienzan el juicio como miembros del tribunal van a estar muy atentos a lo que ocurre en el mundo de la política, a lo que va a ocurrir en el próximo semestre en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque en este caso ha sido una constante la interferencia política, y eso es una de las razones también por las cuales un caso que debió ser juzgado hace mucho tiempo, solo recién después de 31 años puede tener un juicio oral. No es normal en realidad. ¿Cuántas personas perdieron la vida? Recuérdeme. Oficialmente 133. A mí me da la impresión que son muchas más, ¿no? Pero esas son las identificadas por el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rivera, por estar con nosotros. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Mañana los invitamos a acompañarnos, como siempre, a las 9 en punto en 2017. Ha sido un placer. Se quedan ustedes con Valerie Vázquez de Velasco y Noticias a las 10.